Joan Calabuig, candidat socialista al Congrés per València, ha valorat com a molt positives per als valencians les mesures que ha anunciat Zapatero este cap de setmana a Madrid. Concretament, Calabuig ha afirmat que vora 1 milió o 1,5 milions de valencians es beneficiaran de l'anunci del president Zapatero de tornar 400 euros a tots els contribuents. El candidat socialista al Congrés, Joan Calabuig, ha dit avui que la devolució de 400 euros a tots els contribuents, assalariats i pensionistes, demostra l'aposta de Zapatero per afavorir el ciutadà de peu, en resposta a les crítiques que esta mesura ha rebut ja per part del PP i d'Esquerra Unida. A més, Calabuig ha valorat també altres punts del programa que els socialistes han donat a conèixer durant la conferència política d'este cap de setmana a Madrid. Entre les propostes de més pes, ha parlat d'aprofundir en la societat del coneixement, de donar suport a les empreses mitjanes i menudes i d'aconseguir una gestió millor de l'aigua, apostant per la modernització de regadius i la desalació. La devolución de 400 euros del IRPF en el próximo mes de junio. Esta medida va a beneficiar aproximadamente a 1,4 millones de declaraciones individuales en nuestra comunidad y a más de 500.000 conjuntas que se hacen aquí. Y, por tanto, supone también aproximadamente un ahorro de una mayor disponibilidad para los valencianos de 800 millones de euros. Respecto de un tema que, bueno, aquí siempre se discute mucho y sobre todo mucho lo discute el Partido Popular, como es el agua, decirles que desde luego nosotros nos reafirmamos en los principios de calidad del agua, gestión sostenible y eficiente e incorporación de nuevas tecnologías, con lo que eso supone, y por lo tanto supone que nuestra apuesta fundamental será por, desde luego, modernizar el regadío, la reutilización de las aguas regeneradas, la desalinización y, desde luego, esa va a ser la línea que vamos a seguir. Tenemos una economía que tiene que transformarse, que está muy basada en los bajos salarios y en la competitividad por precios, o en la competencia por precios, y queremos evolucionar hacia inversiones en investigación, desarrollo e innovación que cambien esa situación y que nos hagan competitivos precisamente sobre la base de la calidad y la innovación.